Muy buenos días. Hoy toca un episodio polémico. Y es que, bueno, ya sabéis que aquí en este podcast respetamos absolutamente todas las formas de invertir que existen y defendemos que cada persona tiene un contexto, tiene unas necesidades, tiene unas preferencias que hacen que no esté mal invertir en ciertos activos o usar cierta estrategia. Da igual si alguien quiere invertir en dividendos, si alguien quiere invertir solo en fondos monetarios, si alguien quiere invertir, en swing trading, si alguien quiere, indexarse a la bolsa japonesa. Aquí respetamos absolutamente todo y, por supuesto, yo personalmente soy un analista de mercados desde hace muchos años, opero en bolsa de forma pues prácticamente semanal, si es que estoy de encima todos los días. Y obviamente tengo una opinión sobre cada estrategia, pero quiero dejar claro que aquí no hay nada que esté bien o mal, sino que hay contextos, hay personas y hay situaciones. Sin embargo, considero que una de las formas de inversión más populares ahora mismo y en los últimos 5 o 6 años ha sido la indexación, es decir, comprar o bien un ETF que replique el comportamiento de un índice, en este caso el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq o el MSCI World, o, por ejemplo, directamente comprar un fondo referenciado, ¿no? Hay muchos, como los que ofrecen los bancos, etcétera. En este episodio, ya hemos hablado de este tema muchas veces, pero creo que voy a hacer un par de matices adicionales en este episodio sobre qué debes tener en cuenta antes de invertir en este tipo de estrategias o va a invertir en este tipo de productos financieros. Porque sí, se ha puesto muy de moda en Internet. Si buscas, de hecho en YouTube verás miles de vídeos diciéndote que es súper bien, que sí, que es la forma más rentable de invertir, comparándola con el esfuerzo que estás metiendo por el otro lado. Y esto puede ser cierto, pero realmente creo que hay un aura de que esto es demasiado fácil y que es muy fácil, muy sencillo y como que prácticamente es seguro que vas a ganar dinero. Sin embargo, te quiero dar varias consideraciones adicionales en este episodio que al menos debes tener en cuenta antes de realizar alguna de estas estrategias con tu dinero, porque al final recordemos que tu dinero es aquel que has tenido que ganar, con el sudor de tu frente, esforzándote 8 horas al día o con una empresa quebrando la cabeza o que pues algún familiar, si es una herencia, pues ha tenido que romperse el lomo para conseguirlo. Entonces hay que respetar nuestro dinero y pues obviamente antes de invertirlo hay que saber exactamente qué estamos haciendo. Así que en este podcast te voy a compartir no solo mi opinión acerca de la inversión indexada, sino varias consideraciones adicionales que debes tener en cuenta antes de empezar a darle caña. Así que vamos a ello si te parece. En primer lugar, debes tener en cuenta el índice en el que estás invirtiendo. Primero vamos a ir de más simple a más complejo, ¿vale? O sea, tampoco os preocupéis, obviamente al principio vamos a hablar de cosas que pueden parecer tonterías a bote pronto, pero luego vamos a ir incrementando el nivel de complejidad, vamos a decirlo así. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que no es lo mismo invertir en un ETF indexado al S&P 500 que al Nasdaq, que al Dow Jones. Tienes que entender que el Dow Jones es un índice centrado en empresas industriales que suele rendir menos que el resto de índices, al menos así ha sido en los últimos 10-20 años, por también la estructura productiva, pero que también, por ejemplo, tiene un dividendo mayor y que también pues la volatilidad es menor. Tienes que conocer eso. Mientras tanto, el S&P 500 pues es un poco el mix, son las 500 empresas ponderadas más grandes de Estados Unidos, sin importar si son tecnológicas, sin importar si se dedican a gestión de residuos, por ejemplo, waste management, etc. Y luego tenemos el Nasdaq, que es el índice tecnológico, donde solo recoge empresas tecnológicas, que tienen más volatilidad, obviamente porque estas empresas tienden a ser más volátiles en bolsa. Y además tiende a comportarse, o al menos los últimos 20 años se ha comportado mejor que el resto de índices, porque también los últimos años han coincidido con el boom absoluto de la tecnología. Te digo esto porque puede sonar muy evidente, pero hay que tener cuidado, porque podemos decir, sí, el Nasdaq es el que mejor se ha comportado y comprarlo nosotros, pero quizás en los siguientes 20 años realmente las nuevas empresas que lideren, la nueva economía, pues no sean tan enfocadas en la tecnología, porque, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero la tecnología se ha vuelto una commodity, en los que las tasas de crecimiento en estas empresas están cayendo, me lo estoy inventando, pero hay que tener en cuenta esto. Además, también hay que tener en cuenta la divisa. Esto es muy importante, porque hay gente que invierte en el S&P 500, en un ETF cotizado en la bolsa de Nueva York del S&P 500 a 10 años vista, y dice, coño, Arnau, si yo he ganado, tendría que haber ganado un 30% y al cambio solo estoy ganando un 10%. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido, amigo mío, es que no has tenido en cuenta el tipo de cambio. Si tú tienes euros y tú compras un ETF que está listado en dólares, no solo te estás exponiendo obviamente a la oscilación de ese ETF, del índice, sino que también te estás
te estás exponiendo al tipo de cambio. Si el euro se aprecia contra el dólar en ese tiempo que tú tienes el índice comprado, pues al final al cambio a euros vas a tener menos, ¿vale? Entonces es muy importante esto. Si invertís en Estados Unidos, no os olvidéis de cubrir la divisa o de comprar un fondo que esté con la divisa cubierta, ¿vale? Hay muchos bancos que se dedican a esto, es relativamente sencillo, obviamente te pueden cobrar un poquito más por esa gestión, pero creo que es interesante, sobre todo si vais a invertir a 10, 15, 20 años, 30 años vista, es importante. Otra opción que tenéis más diversificada es el MSCI World en euros, ¿vale? Por ejemplo, esas son las empresas más grandes del mundo, sin importar si son estadounidenses, chinas, de India, españolas o de lo que sea. Es cierto que este índice está sobreponderado por Estados Unidos porque ahora mismo es la meca, digamos, de la innovación tecnológica, pero si en el futuro, 20, 30 años, yo que sé, cambian las tornas y es China, es India, es la que sea, o es París, no sé, por decirte algo, pues este índice lo reflejará y tenderá a comportarse mejor que el S&P 500. Entonces, elige tu jugador bien y entiende antes de comprar un ETF. Eso es el punto más básico. El segundo punto más básico que quiero comentarte, y esto causa bastante polémica, y de hecho el otro día puse un tweet que pilló 100.000 reproducciones o 100.000 impresiones y un montón de gente diciendo, para mí, y me vais a perdonar, pero cosas sin mucho sentido, puse un tweet con un gráfico del S&P 500 desde 1890. Y de los 120 y pico años de historia del S&P 500, realmente 91 han tenido un rendimiento plano. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tú compraste acciones del S&P 500 en el año 2000, no hubieses recuperado tu dinero hasta el año 2013. Es decir, no hubieses hecho break-even hasta el año 2013. ¿Por qué? Porque sí, se recuperó, pero en 2007 cayó la crisis, volvió a caer y hasta 2013 el índice no superó los niveles del año 2000. Claro. Entonces lo que digo es que cuando nosotros vemos un vídeo de estos de internet que nos explica las bondades de la inversión indexada, parece ser que la rentabilidad está casi garantizada, que es que no, que siempre da un 10% anual o un 8% anual, y me da la sensación, que no tiene por qué ser verdad, pero me da la sensación que la mayoría de gente que invierte de forma rigurosa en este tipo de índices lo tiene casi como una inversión segura, casi como si fuese un fondo monetario, o casi como si fuese algo garantizado. Y no, amigos, hay que ser conscientes de que eso tiene riesgo y que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y que el S&P 500 haya sido el mejor índice de todo el mundo y que siga subiendo no significa que durante los siguientes 20 años no pueda caer y no volver a recuperarse nunca más. Miremos el Nikkei de Japón, ¿no? Que en los años 90 parecía la leche, que era brutal, que todo el mundo Nikkei, y se metió un plomazo que hasta 30 años después no ha recuperado esa subida. O bueno, hablando del Euronext, aunque el DAX o estos, que sí que es cierto que han recuperado, pero han caído, o sea, se llegaron a tirar décadas en negativo. Entonces, cuidado con eso. Muchas personas a este tweet me respondían que, bueno, pero es que si haces DCA, esas caídas al final acabas recuperando incluso antes de que la cotización supere tu punto de entrada. DCA, para quien no lo sepa, es las siglas de Dollar Cost Averaging o Dollar Cost Average, que básicamente es lo típico de aportaciones mensuales periódicas a un ETF, un fondo indexado, ¿no? El problema es que creo que es sumamente pretencioso pensar que un inversor normal, promedio, ¿vale? Que al final la gente que suele invertir a tope con este tipo de fondos indexados es gente que pues no vive de la bolsa, ¿no? Como es evidente, gente que pues tiene su trabajo, que es ingeniero informático, que es lo que sea, y simplemente pues va invirtiendo poco a poco. Es decir, que no tiene un amplio conocimiento. Me parece me vais a perdonar la palabra, ¿no? Pero me parece muy de ignorante pensar, no ignorante, ¿no? Pero me parece muy pretencioso pensar que alguien así va a seguir haciendo aportaciones periódicas como si no pasase nada, sin que le afecte psicológicamente absolutamente nada, mientras en la economía hay una crisis. O sea, ¿de verdad alguien se cree que una persona normal, promedio, no estoy hablando del friki de las finanzas, estoy hablando de una persona normal, promedio, ¿usted se cree que una persona normal promedio va a seguir haciendo aportaciones de 200 euros mensuales a un fondo indexado al S&P 500 cuando acaba de estallar la crisis de 2007, por ejemplo, que están los bancos quebrando, que abres la tele y parece que todo se va a la mierda, que están cerrando los negocios, que la bolsa ha caído un 30%? ¿De verdad te crees eso? Para mí es de ingenuo pensar que alguien va a seguir haciendo DCA incluso en situaciones así. O en el COVID, que hace 3 años y pico. ¿Alguien de verdad estaba haciendo DCA? Alguien, insisto, promedio, ¿vale? No digo los frikis de las finanzas, que aquí estamos obviamente, pues mucha gente que me estéis escuchando os dedicáis a esto, o tenéis una gran pasión o un gran conocimiento. Es evidente que no estoy hablando de esto, estoy hablando del grosso de personas que invierten en uno de estos fondos casi como única inversión. De verdad, me parece, muy pretencioso pensar que en el COVID la gente seguía haciendo aportaciones a sus fondos. Cuando de repente la economía se colapsa, hay una pandemia, la gente no sabe si se va a morir, la gente no sabe si se va a recuperar o no.
visto a toro pasado es muy fácil decir, no, pero si haces DCA hubieses recuperado. Pero hay que ver a cada persona en la situación de la caída, y os adelanto yo que la gente tiende mucho a menospreciar esa sensación de miedo que te invade el cuerpo cuando hay uno de estos eventos, ¿vale? Entonces, creo que es muy, muy pretencioso pensar eso. Entonces, el punto aquí no es que la inversión pasiva es mala, absolutamente no lo es. Yo, de hecho, personalmente, con mi dinero tengo fondos referenciados al SP500 y al MSCI World, que voy haciendo aportaciones pues cada vez que considero. Es cierto que yo no tengo como tal una orden cada mes de compra de ciertas participaciones, porque prefiero hacerlo de forma activa cuando yo considero. También es cierto que yo me dedico a esto, entonces estoy todo el día viendo todo, entonces más o menos lo puedo optimizar mucho más que alguien que tiene un trabajo y que está a otras cosas, por supuesto que sí. Pero yo no digo que sea malo, yo no digo que sea malo en absoluto, pero yo digo que lo que es malo es hacerlo sin realmente ser consciente del riesgo o del riesgo que tiene. Ya lo dijo Warren Buffett, ¿no? Al final, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Para mí, alguien que no tiene ni idea de lo que es la renta variable invirtiendo en el SP500, esa actitud tiene más riesgo que alguien que sí que sabe lo que está haciendo y que está comprando opciones put de una empresa. Y mira que, digamos, en términos objetivos, comprar opciones put de una empresa es una actividad de mucho más riesgo que comprar simplemente un índice referenciado. Pero para mí no es tanto lo que estás haciendo, sino desde qué posición lo haces. Tienes un conocimiento real del producto que estás comprando, conoces exactamente qué puede ocurrir, qué tienes que hacer, estrategias de salida, etcétera. ¿Lo conoces realmente? Para mí eso es importante y lo digo con la mano en el corazón. Yo creo que el 90% de personas que están invirtiendo en este tipo de estrategias, en este tipo de fondos, no son realmente conscientes del riesgo que tiene, que no es un riesgo brutal, pero es un riesgo. Y creo que la mayoría están realmente tomándoselo casi como si fuese renta fija, solo porque durante los últimos 10 años ha sido 10% anual o 8% anual. También tenemos que tener en cuenta que lo que lo he dicho antes, que es que justo este boom del SP500 ha coincidido con la soberanía de Estados Unidos. Yo personalmente creo que Estados Unidos va a seguir siendo la meca mundial de la empresa mínimo 20 o 30 años más, pero nadie lo sabe. Si dentro de 10 años le arrebata China brutal o hay una guerra comercial que esta vez gana China o pasa cualquier cosa, ¿qué va a pasar? Es que, claro, estamos calculando las rentabilidades del SP500 justo cuando ha coincidido con el esplendor de Estados Unidos. ¿Qué ocurriría en el ocaso? Que no digo que vaya a caer, al revés. De hecho, insisto, yo creo que va a seguir subiendo. Es lo más probable en el largo plazo. Pero solo digo que no podemos estar invirtiendo en este tipo de productos dinero, mucho dinero, sobre todo si no sabemos lo que estamos haciendo, casi confiando pseudo religiosamente a que eso va a seguir subiendo. En las respuestas a mi tweet hay mucha gente que se toma la inversión pasiva, las aportaciones, casi como un equipo de fútbol. Señores, no sé, yo igual es que, claro, cambia un poco cuando te dedicas a esto, cuando gestionas bastante capital. Yo en mi caso, no os voy a decir la cifra, pero personalmente, quitando fondos monetarios, quitando inversiones que tenga así, lo que es bolsa, el dinero que tengo en el broker, más el dinero que puedo tener en estos fondos, yo tengo más de 100.000 euros de gestión, que son míos, o sea, son míos. Mi dinero que he ganado yo, con mis empresas, con mis cosas, con mis inversiones, son míos. Entonces, claro, yo entiendo que cuando tú estás operando con 100.000 euros, tienes una perspectiva distinta que alguien que opera con 2.000 o con 10.000. Que no digo que esté mejor o peor, insisto, solo digo que obviamente pues tiendes a mirar mal las cosas. Pero no sé, creo que hay gente que se toma este tipo de cosas casi como una competencia de fútbol, casi como, no, es que yo, inversión pasiva, sí o sí, o no sé qué, tal. Y amigo, párate, piénsalo, mira lo que digo, si te interesa bien, si no te interesa, pues ni modo, pasas de ello. Pero ostras, que es tu dinero, o sea, tómate al menos un tiempo, no defiendas a capa y espada una puta estrategia de inversión, que es ridículo, sino tómate tu tiempo y di, ostras, pues igual este chico puede que tenga razón. Oye, pues en vez de hacer una aportación de 200 euros, voy a hacer una aportación de 100 y los otros 100 los meto a un fondo monetario, que ahora mismo están rentando para diversificar el riesgo. O los otros 100, yo qué sé, una cartera lo voy a inventar, no lo haría, pero de dividendos. O los otros 100, pues yo qué sé, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer realmente lo que estamos haciendo. Otro punto que mucha gente dice es que no, el SP500 es históricamente, la indexación, la gestión pasiva, ¿no? Lo que vendría siendo la inversión pasiva, perdón, que no me salía el nombre, que es mucho mejor que la gestión activa porque el SP500 de media bate siempre al promedio de los fondos de gestión activa, ¿no? Creo que solo el 10% de los fondos de gestión activa superan al SP500 en los últimos 10 años. Y ese es como el gran argumento de no, la gestión pasiva obviamente tiene riesgos, pero es mejor que la gestión activa.
Y yo os digo que esas comparaciones son tramposas bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos comparando el mejor índice bursátil, que es el S&P 500, de todo el mundo, el mejor es el S&P 500, contra el promedio de todos los miles de fondos de gestión activa del mundo. Claro, estás cogiendo el mejor de un sitio comparado contra el promedio del resto. Una comparación justa sería coger el promedio de todos los índices mundiales contra el promedio de todos los fondos de gestión activa. Y ahí las cosas cambian. O el S&P 500, el mejor índice, o el Nasdaq, el que te dé la gana, contra el mejor fondo de gestión activa. Eso es una comparación más justa. Y se podrá sacar una conclusión mejor o peor, ¿eh? Pero eso es una comparación justa. Porque claro, es que muchas personas dicen, no, el S&P 500 da mejores rendimientos que el 90% de fondos de gestión activa. Y yo te digo, vale, coño, pero si tú estás en el 10% de los mejores fondos, ¿qué cojones más te da lo que haga el resto? Al final aquí cualquiera puede montarse un fondo, entre comillas, y comprar, yo qué sé, acciones de AT&T apalancado brutal, ¿vale? ¿Y qué? O sea, eso no significa nada, ¿no? Por no hablar de que los fondos de gestión activa son una cosa, pero la gente gestionando su propio capital, o sea, digamos gente retail, gente normal haciendo swing trade o haciendo incluso inversión, value investing a largo plazo, pero seleccionando ellos las acciones, eso no podemos tener información, porque al final no está regulado, nadie sabe lo que tienes en cartera o dejas de tener en cartera, y yo estoy en el sector y os digo que el 90% de gente que conozco yo que realmente se dedique a la bolsa, realmente están ganando pasta. Entonces hay que tener en cuenta eso. Obviamente hay gente que no tiene tiempo, y si no tienes tiempo, pues por supuesto lo mejor es indexarse de forma pasiva si conoces los riesgos, pero si tienes tiempo, particularmente, ostras, tío, haz stock picking, aprende lo que más te guste, largo plazo, swing trading, me da igual, yo hago swing trading porque me gusta, pero si a ti te gusta value, pues value, aprende. Que es mejor, al menos a mí me parece mejor, si se hace bien, por supuesto que si te tomas 3 botellas de vino antes de operar, pues claro que vas a tener un peor performance que el S&P 500, es lógico. Al final es un poco lo que voy. Creo que se tiende a trampear bastante, sobre todo porque al final tenemos que entender que en Internet, por ejemplo, este podcast no va a ser nunca va a ser popular, nunca va a tener decenas de miles de escuchas o cientos de miles de escuchas, porque vamos muy a lo concreto, vamos muy a lo nicho, vamos a muy a lo de, pues oye, esta opción de inversión no es ni buena ni mala, sino que depende, ¿no? Y al final a la gente, al grueso del consumidor no le gusta escuchar esto. Al grueso del consumidor les gusta escuchar esto es lo mejor que hay, porque tal, punto. Independientemente de que sea verdad, que no sea verdad o que tenga matices. Entonces, cuando tú buscas en YouTube, o las cuentas grandes de Twitter, los podcasts grandes, me da igual, o incluso los libros más populares, verás que el común denominador es la simplicidad de que te dan una idea y que la entienda hasta el más tonto de la sala. Al final esto es algo de marketing, esto es, bueno, marketing no, de publicidad, de comunicación, que funciona y que se ha aplicado históricamente. Pero te invito a que si tú estás escuchando este podcast, ya que estás, que te tomas pues en serio un poquito tus inversiones, no digo que no inviertas en un fondo indexado, sino que simplemente replantees, entiendas el riesgo que tienen, entiendas que quizás si tú eres alguien con un perfil de riesgo más bajo, pues puedes diversificar, o incluso que si tienes tiempo o te gusta, ostras, pues que no demonices a la gestión activa, porque, ya te digo yo, la mayoría de gente que conozco que realiza gestión activa, independientemente de que lo haga a forma de swing trading, es decir, a corto plazo, corto medio plazo, o que lo haga incluso como value investor, supera al S&P 500, supera al MSCI World, supera este tipo de índices. Por supuesto hay que hacerlo bien. Entonces, sí, la gestión pasiva es la mejor si quieres invertir en bolsa y no hacer nada y despreocuparte totalmente. Pues sí, es la mejor, obviamente. Pero bueno, eso no significa que sea la mejor para todo el mundo. Al final depende de tu situación. Pero simplemente, por favor, si este podcast te sirve para algo, tiene que ser para que entiendas que el riesgo que tiene este tipo de productos, que no es muy alto, dicho sea de paso, pero existe. Y la gente se lo está tomando como que no hay riesgo. Entonces, nada más de momento. Un abrazo, espero que te haya gustado el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!